Bienvenidos a Max Estrenos. Hoy te traemos 15 películas que están a punto de invadir las salas de cine y las plataformas, desde terror gore hasta épicas mitológicas, pasando por comedias generacionales y el regreso de un superhéroe que ya todos conocen. Armamos este ranking pensando en impacto real, qué tanto se habla de cada título y qué tan lista está la audiencia para recibirlo. Esta es nuestra opinión honesta, con lo bueno y lo no tan bueno de cada propuesta. Pero antes de comenzar, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Motor City. Detroit, años 70. Un obrero común se enamora de la mujer equivocada, la novia de un gángster local. La venganza no se hace esperar y una trampa armada con cuidado lo manda a prisión por años bajo cargos que no cometió. Cuando finalmente sale, ya no es el mismo hombre que entró. Se ha transformado en una máquina silenciosa de violencia, decidido a cobrarse cada año perdido. Lo curioso de esta película es la forma en que decide contar la historia, prácticamente sin diálogo. Todo se construye a través de la imagen, el sonido y una banda sonora curada por Jack White que hace tanto trabajo narrativo como los actores. Alan Ritchson lidera con su presencia física habitual, acompañado de Shailene Woodley, Ben Foster y Pablo Schreiber en roles que exigen comunicar todo con la mirada. La crítica quedó dividida. Algunos la describen como puro estilo sin sustancia, mientras otros la celebran como una rareza valiente en un panorama de cine de acción cada vez más genérico. Lo que sí es innegable es que después de más de una década atrapada en producción, finalmente existe, y eso ya la convierte en una curiosidad que vale la pena ver con los propios ojos. Número 14. Night Nurse. Una enfermera empieza su primer trabajo en una comunidad de retiro de lujo, justo cuando una serie de llamadas extrañas de estafa empiezan a perturbar a los residentes mayores. Eleni, la protagonista, no sabe muy bien por qué, pero se siente atraída hacia ese misterio de una forma que no puede explicar del todo. Esa atracción la lleva directo hacia Douglas, su paciente más esquivo, y lo que arranca como cuidado profesional se va deformando poco a poco hasta volverse algo mucho más oscuro y ambiguo. Es el debut como directora de Georgia Bernstein, quien escribió el guión inspirada en un intento real de estafa telefónica contra su propia abuela. La película tuvo su estreno en Sundance y dividió bastante a la crítica especializada. Hay quienes la llaman una pieza atmosférica fascinante que recupera el thriller erótico de los 90, y hay quienes la encuentran lenta y demasiado convencida de su propia rareza. Con Mimi Rogers completando el elenco, esta es una producción pequeña, incómoda a propósito, que claramente no busca gustarle a todo el mundo, sino generar una reacción fuerte en quien sí conecte con su tono. Número 13. Lucky Strike. Un soldado estadounidense queda herido y aislado detrás de las líneas alemanas durante la última gran ofensiva nazi de la Segunda Guerra Mundial, conocida como la Batalla de las Ardenas. Solo con un radio portátil de tecnología apenas estrenada y los instintos que le quedan, tiene que sobrevivir, esquivar patrullas enemigas y encontrar el camino de regreso a su unidad. La película reúne de nuevo al director Rod Lurie con Scott Eastwood, después de su colaboración en The Outpost, y apuesta por una puesta en escena de planos secuencia largos que meten al espectador directo en el caos del combate. Colin Hanks y Aunjanue Ellis-Taylor completan un elenco sólido que sostiene momentos de tensión genuina. La recepción crítica quedó dividida casi a la mitad. Algunos la describen como un thriller bélico satisfactorio sobre una batalla poco explorada en el cine, mientras otros la acusan de caer en un patriotismo demasiado predecible. De cualquier forma, para quien disfrute del género bélico clásico, esta entrega cumple con lo que promete: tensión constante y un protagonista que tiene que pensar más rápido que sus enemigos para seguir con vida. Número 12. Young Washington. Mucho antes de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos, mucho antes de cruzar el río Delaware, hubo un joven de 22 años cuyo primer error militar grave terminó encendiendo una guerra mundial. Esa es la apuesta de esta película: contar el origen de George Washington a través de su paso por la Guerra Franco-India.
cuando todavía era un oficial inexperto tratando de demostrar su valor en la frontera colonial. William Franklin Miller encabeza el reparto en el papel titular, acompañado por nombres de peso como Ben Kingsley, Andy Serkis, Kelsey Grammer y Mary Louise Parker. Producida por Angel Studios, la misma compañía detrás de Sound of Freedom, la película llega de manera muy calculada justo un día antes del aniversario 250 de la independencia estadounidense, apuntando directo a un público que busca historias patrióticas tradicionales en el cine. El tono es serio, casi solemne, enfocado en mostrar cómo los fracasos personales de un joven ambicioso terminaron forjando al líder que sería después. No es una película para todos los gustos, pero para quien busque un drama histórico clásico sobre la formación de un carácter, cumple su promesa sin desviarse del camino. Número 11. Pinocchio Unstrung. Un abuelo presenta a su nieto a un muñeco de madera mágico, sin saber que ese gesto inocente está a punto de desatar una cacería violenta contra todo lo que el muñeco considere maldad. Esta reinvención de terror del clásico cuento de Carlo Collodi viene del mismo equipo detrás de Winnie the Pooh, Blood and Honey, así que ya pueden imaginarse el nivel de sangre y efectos prácticos que esto promete. Robert Englund presta su voz al grillo parlante, mientras Richard Brake interpreta a Geppetto en una versión bastante más perturbadora del personaje que todos conocemos. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Bruselas, donde ganó el premio Méliès de Plata, una señal de que hay algo de ambición artesanal genuina detrás de toda la sangre. Las primeras reacciones de festival la describen como la entrega más lograda de todo este universo de terror retorcido, elogiando especialmente el trabajo del títere físico del propio Pinocho. No es una película pensada para el público general, claramente, pero dentro del nicho específico de terror gore con sentido del humor negro, esta podría terminar siendo de las más memorables del año. Número 10. Her Private Hell. Una espesa niebla envuelve una metrópolis futurista y libera una presencia mortal, escurridiza, casi imposible de explicar. En medio de ese caos, una mujer joven y atormentada busca a su padre desaparecido y su camino termina cruzándose con el de un soldado estadounidense decidido a rescatar a su propia hija de las profundidades de ese infierno urbano. Esta es la primera película de Nicholas Winding Refn en 10 años, su regreso después del Demonio de Neón, y trae exactamente lo que se espera de él: violencia estilizada, neones por todas partes y una atmósfera que prioriza la sensación por encima de la lógica narrativa tradicional. Sophie Thatcher y Charles Melton encabezan el reparto, con Refn dirigiendo desde un guión que escribió tras una experiencia cercana a la muerte en 2023. El estreno mundial en Cannes recibió una ovación de pie de 12 minutos, pero la crítica especializada no fue tan generosa después. Apenas un 44% de aprobación, con opiniones que van desde quienes la llaman su trabajo más arriesgado hasta quienes confiesan sentirse completamente fuera de su propuesta. Si ya conocías el cine de Refn, sabes exactamente qué esperar. Número 9. 72 Hours. Un ejecutivo de 40 años termina, por puro error, agregado al chat grupal de una despedida de soltero organizada por un grupo de veinteañeros que ni siquiera conoce. En vez de salir del grupo de inmediato, decide quedarse leyendo, nostálgico por una época de su vida en la que las cosas eran menos complicadas. Cuando finalmente confiesa el malentendido, el padrino del grupo lo invita a unirse al viaje de verdad, aunque tiene un motivo oculto. Espera que la presencia de este hombre maduro y aburrido convenza a su mejor amigo de cancelar la boda. 72 horas de caos en Miami después, nada sale como nadie planeó. Kevin Hart lidera el elenco junto a un grupo de comediantes jóvenes como Marcelo Hernández, Mason Gooding y Cam Patterson, bajo la dirección de Tim Story, viejo colaborador de Hart en sagas como Ride Along. Es exactamente el tipo de comedia generacional que promete: choque de edades, humor absurdo y un protagonista que redescubre algo de su propia juventud en medio del desastre. No reinventa nada, pero entrega justo lo que su tráiler promete sin pretender ser otra cosa. Número 8. Little Brother. Un agente inmobiliario exitoso construyó una vida perfectamente ordenada, hasta que su excéntrico hermanito, alguien con quien convivió brevemente en un programa de mentoría hace décadas,
reaparece de la nada y le desordena absolutamente todo. Lo que sigue es puro caos físico y verbal, con momentos genuinamente incómodos mezclados con destellos de ternura que nadie esperaba encontrar en medio de tanta vulgaridad. John Cena y Eric Andre protagonizan, acompañados por Michelle Monaghan y Christopher Meloni, bajo la dirección de Matt Spicer, el mismo de Ingrid Goes West. La película ya está disponible y se convirtió casi de inmediato en el título más visto del catálogo, liderando el top diario en más de 70 países, apenas un día después de su estreno. La crítica especializada quedó dividida casi a la mitad. Para algunos es una comedia formulaica que recicla chistes ya vistos, mientras otros la celebran como una de las mejores actuaciones cómicas que Cena ha entregado hasta ahora. Sea cual sea tu postura, el éxito de audiencia es innegable y eso ya dice bastante sobre lo que el público está buscando este verano. Número 7. Evil Dead Burn. Después de perder a su esposo en un accidente, una mujer busca consuelo en la casa aislada de sus suegros. Lo que empieza como un intento desesperado de conexión familiar se convierte rápidamente en una pesadilla cuando, uno por uno, los miembros de la familia empiezan a transformarse en demonios poseídos por el Necronomicon. Es la sexta entrega de la saga Evil Dead y la tercera historia completamente independiente dentro de la franquicia, dirigida por el francés Sébastien Vanitschek, elegido personalmente por Sam Raimi después de impresionarse con su debut Vermins. Soheila Yacoub encabeza el reparto junto a Hunter Doohan y Lucian Buchanan, en una producción que decidió adelantar su fecha de estreno 2 semanas, una señal poco común de la confianza que el estudio tiene en el resultado final. Vanitschek ha sido claro sobre sus intenciones. Quería hacer una película que doliera, que dejara al espectador genuinamente agotado al salir de la sala. Para los fans de la franquicia, esto suena exactamente como se debe sentir un Evil Dead nuevo, y los primeros adelantos mostrados en convenciones de cine sugieren que cumple esa promesa sin contemplaciones. Número 6. Enola Holmes 3. Hermana menor del legendario Sherlock Holmes, Enola pasó sus 2 primeras aventuras demostrando que tiene tanto talento como su famoso hermano para resolver crímenes imposibles, todo mientras construye su propia identidad lejos de la sombra de los hombres Holmes. Ahora, con su propia agencia de detective ya establecida, le toca enfrentar el caso más enredado de su carrera hasta la fecha. La acción se traslada a la isla de Malta, donde Enola investiga una conspiración mientras intenta, al mismo tiempo, prepararse para su próxima boda con Lord Tewkesbury. Cuando Sherlock es secuestrado en medio de todo esto, Enola tiene que usar ingenio, disfraces y mucho valor para desenredar la intriga política antes de que sea demasiado tarde. Millie Bobby Brown regresa al papel que la hizo famosa fuera de Stranger Things, acompañada por Henry Cavill como Sherlock y Louis Partridge como su prometido. Dirige Philip Barantini, conocido por el aclamado drama Adolescence, lo que promete una puesta en escena más cuidada que las entregas anteriores. Para los fans de la saga, esta tercera parte llega justo cuando el personaje empieza a sentirse completamente formado. Número 5. Minions, Monsters. Hollywood, años 20. 3 Minions descubren su amor por el cine y deciden lanzarse a producir su propia película de monstruos, solo que hay un pequeño problema: no tienen ningún monstruo real para protagonizarla. La solución que se les ocurre es, por supuesto, la peor posible: usar un libro de hechizos robado para invocar criaturas de verdad, lo que desata un caos que termina amenazando al planeta entero. Es la tercera precuela de la franquicia Minions y la 17ª película de Illumination, ambientada en la época dorada de Hollywood con un elenco de voces que incluye a Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg y Allison Janney, además del regreso de Trey Parker. Es también la primera entrega de toda la saga en recibir clasificación PG, lo que ya anticipa un humor un poco más irreverente que las anteriores. Después del éxito arrollador de Despicable Me 4, Illumination vuelve a apostar por la fórmula que nunca falla: caos amarillo, nostalgia visual y chistes que funcionan tanto para niños como para los adultos que crecieron con la saga. Llega justo a tiempo para el fin de semana del 4 de julio. Número 4. Supergirl. Krypton ya no existe y Kara Zor-El lleva años cargando con ese peso en silencio.
Cuando una amenaza implacable golpea demasiado cerca de casa, Kara se ve obligada a unir fuerzas con una compañera inesperada para emprender un viaje interestelar de venganza y justicia que la enfrenta directo con sus propios traumas. Esta es la segunda película del nuevo universo DC dirigido por James Gunn, basada en el cómic Supergirl Woman of Tomorrow, y trae a Millie Alcock en el papel principal después de su breve aparición en Superman. La acompañan Jason Momoa como Lobo y David Corenswet repitiendo su papel de Superman en un cameo. Gunn la describe como una historia de antihéroe, alejada del molde perfecto que normalmente se le asigna a las superheroínas. La recepción crítica fue tibia, apenas superando el 50% de aprobación, y las cifras de taquilla en su fin de semana de estreno quedaron por debajo de lo proyectado inicialmente. Aún así, Alcock recibe elogios casi unánimes por su interpretación, lo que sugiere que el problema no está en la actriz, sino en cómo la película la rodea. Número 3. Moana. ¿Qué se necesita para convertir una de las películas animadas más queridas de la última década en una experiencia completamente nueva con actores reales? Eso es exactamente lo que Disney intenta responder con esta adaptación, que llega justo en el 10º aniversario de la cinta original. Moana, ahora interpretada por la debutante Catherine Lagaya, responde al llamado del océano y se aventura más allá del arrecife de su isla por primera vez, acompañada por el semidios Maui, en un viaje para restaurar la prosperidad de su gente. Dwayne Johnson regresa a darle voz y cuerpo a Maui, convirtiéndose en el primer actor de Disney en interpretar al mismo personaje tanto en animación como en acción real. Dirige Thomas Kail, conocido por su trabajo en Hamilton, lo que garantiza una atención especial a la música y los números coreografiados. El tráiler generó reacciones divididas, sobre todo por el diseño físico de Maui, pero la apuesta de Disney es clara: ofrecer una nueva puerta de entrada a esta historia para una generación que ya conoce de memoria las canciones originales. Número 2. The Odyssey. Tras una guerra de 10 años en Troya, un rey griego intenta simplemente volver a casa, y los dioses no se lo van a poner nada fácil. Esa es la premisa de uno de los textos fundacionales de la literatura occidental, y la persona encargada de llevarla a la pantalla grande no es cualquiera. Christopher Nolan, en su primer proyecto, desde que ganó el Oscar a Mejor Director por Oppenheimer. Matt Damon interpreta a Odiseo, enfrentando criaturas legendarias como el Cíclope Polifemo y las sirenas, mientras Penélope, interpretada por Anne Hathaway, resiste a sus pretendientes en Ítaca. El elenco es prácticamente un quién es quién del Hollywood actual: Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron y hasta el rapero Travis Scott en un papel pensado para conectar la épica oral griega con el rap como forma moderna de contar historias. Filmada enteramente con cámaras IMAX de 70 milímetros, la producción promete una escala visual pocas veces vista. Las expectativas de taquilla ya la ubican entre las aperturas más fuertes del verano, y la sola combinación de Nolan con material mitológico genera un nivel de anticipación que pocas películas logran alcanzar. Número 1. Spider-Man: Brand New Day. Un joven de Queens recibe poderes arácnidos tras la mordida de una araña radioactiva y decide usarlos para proteger a su ciudad bajo la máscara de Spider-Man, incluso cuando proteger a los demás significa sacrificar partes enormes de su propia vida personal. Esa es la base de la historia que Tom Holland lleva contando desde Capitán América, Civil War, y ahora llega su cuarta entrega como protagonista absoluto. 4 años después de que el hechizo de Doctor Strange borrara a Peter Parker de la memoria de todo el mundo, Peter vive completamente solo, dedicado por entero a ser Spider-Man en una Nueva York que ya no sabe quién es. La presión constante empieza a provocar una transformación física inquietante en sus poderes, justo cuando un patrón extraño de crímenes anuncia una de las amenazas más fuertes que ha enfrentado. Zendaya, Jacob Batalon, John Bernthal como el Punisher y Mark Ruffalo como Hulk completan un elenco cargado de historia. El segundo tráiler rompió récords de visualizaciones casi de inmediato, una señal clara de que el público sigue completamente enganchado con este Spider-Man, sin señales de fatiga de superhéroes a la vista.
Como vieron, julio viene cargado de todo tipo de propuestas, desde apuestas independientes pequeñas hasta los tanques más grandes del verano. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Cada título de esta lista tiene su propio público, así que revisen bien cuál encaja con lo que están buscando en este momento. Nosotros seguimos rastreando todos los estrenos que van llegando a las plataformas y a las salas de cine, así que los esperamos en el próximo video con más recomendaciones honestas y directas.